Listo, ingeniera Ángela, ya está grabando. Bueno, buenas tardes. Iniciamos esa segunda webconferencia del curso Gestión Tecnológica. Hoy, 16 de noviembre del 2023, estamos el director del curso, nuestro compañero tutor del curso, Juan Pablo Correa. Pertenecemos a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías y damos inicio a esta segunda conferencia. Partimos desde o dejamos claro de que se desarrolló una primera parte en la primera web conferencia que tuvimos relacionada con la unidad número 2, donde tratamos específicamente estamos tratando específicamente, pues una vez se desarrolle o se aclare esas herramientas de innovación, continuamos con esa segunda parte, es la unidad, que es un caso de esto, el caso propuesto por Norbert, donde su título principal es la fábrica de sueños de BMW. En esta primera parte de esta webconferencia, pues vamos a hablar un poco sobre las herramientas de innovación, donde efectivamente tenemos la creatividad, tenemos los estímulos para la creatividad, la previsión tecnológica y los métodos prospectivos y proyectivos. Estas herramientas de innovación básicamente facilitan el desarrollo o promueven el desarrollo dinámico dentro de cualquier organización, siempre y cuando permita de cierta forma que los procesos de estas organizaciones se mejoren y se automaticen de una manera mucho más práctica, no solamente para los procesos de la organización, sino también para los empleados o los colaboradores. Dentro de la primera que tenemos para como herramienta de innovación, tenemos donde básicamente se define más bien la creatividad como un proceso mental que ayuda a generar ideas. Eso fue una definición por Majaro de 1992, donde esa capacidad de generar ideas nos lleva a pensar que tenemos también ese ingenio o esa capacidad de pensar fuera de lo establecido, ¿sí?
de crear y dar soluciones a las diferentes posibilidades o problemas que podemos tener. Encontramos otra definición creada por Hurber, de Philip Goldberg, que define la intuición como el acto o facultad de conocer directamente sin utilizar procedimientos racionales. Esa intuición nos da para abarcar diferentes aspectos como la preparación, la incubación, entre ellas tenemos la intuición y por último la evaluación. Esa persona creativa, como la define nuestro autor Díaz Carrera en 1991, considera que la creatividad personal requiere en primer lugar una decisión personal o en este caso irrevocable, que de ser uno mismo, es decir, de auto irreemplazable. Dentro de esos aspectos tenemos un aspecto muy importante que es las organizaciones innovadoras, donde el autor Henry define determina que encontramos, o la persona que ha estudiado a fondo cuáles son las organizaciones innovadoras. Pero según el autor Mintzberg, tenemos que la innovación exige una configuración muy flexible, capaz de desarrollar los proyectos. De aquí proviene la palabra adocracia, utilizada, que también en opuesto a burocracia, puede designar estas organizaciones innovadoras. Dentro de esas organizaciones innovadoras podríamos mencionar que en el mundo tenemos algunos ejemplos muy conocidos en este caso y muy aplicados y muy utilizados, como por ejemplo el Facebook, por ejemplo el Uber, por ejemplo Domino's Pizza, por ejemplo Apple, por ejemplo en este caso Samsung, Huawei, entre otras, digamos, empresas innovadoras que de cierta forma lo que han hecho es tomar de referencia algunos modelos de negocio y a raíz de esas tecnologías han creado o han buscado la forma de crear un nuevo producto enfocado directamente a las necesidades de los clientes y obviamente sus necesidades de consumo. Dentro de esas herramientas que nos permiten estimular la creatividad. Y aquí definimos cada una de esas herramientas. Como muy bien lo mencionaba, o el creador de la palabra lluvia de ideas, en este caso, quien fue el que lo creó, Alex Osborne, dice que esa es una de las herramientas más populares que se utilizan para cualquier caso, ¿sí? Y define la lluvia de ideas como una técnica mediante la cual un grupo de personas intenta encontrar soluciones de un problema específico, generando ideas de forma espontánea. En ese sentido, la lluvia de ideas se desarrolla o se participa, pueden participar diferentes autores o diferentes personas en el desarrollo de esta lluvia de ideas, porque en la construcción de esta lluvia de ideas pues surgen diferentes posibilidades o alternativas que cada uno de nosotros podamos proponer. Cuando hablamos de la cinética, hablamos de que es un conjunto o es la unión de elementos diferentes, aparentemente irrelevantes, y la cinética
Sencillamente trata de detectar problemas similares al que el que nos ocupa para ver si a partir de la manera como se resolvieron en la naturaleza o en otras áreas es posible extraer las lecciones para nuestro problema principal. En ese sentido, la cinética nos permite solucionar problemas a raíz o encontrar, perdón, solucionar problemas a través de una alternativa que hemos identificado, ¿sí? Para ello encontramos unas etapas. Una, pues inicialmente, y la más principal es definir el problema de la manera más general, ¿sí? La segunda es trasladar los problemas a algunos terrenos posibles, ojalá que sean reales o en este caso que pueden presentarse también imaginarios. En tercera etapa encontramos escoger entre otras o entre todas las analogías posibles aquellas aquellas que se tendrán en cuenta. Como cuarta etapa tenemos descodificar, analizar las analogías seleccionadas para extraer las ideas. Y por último, relacionar estas ideas con el problema e intentar encontrar soluciones útiles, ¿sí? En el sentido de que por ciertas razones o por ciertas circunstancias el problema siempre se va a encontrar. Pero a través de lo que hacemos es implementar esta herramienta y con ella podríamos determinar cuál puede ser la solución a ese problema que hemos identificado. Tenemos por otro lado el análisis morfológico. Cuando hablamos de morfología, la morfología significa la estructura de y la forma de las cosas. En ese sentido, tenemos como ejemplos nuevas ideas para envases, tanto en sus dimensiones. Y en este sentido, cuando hablamos de dimensiones, podríamos hablar de acuerdo a su forma, al material o al contenido. Pero pueden haber diferentes formas de dimensiones en cada uno de estas presentaciones o de estos envases, de acuerdo obviamente de las características del producto, ¿sí? Y obviamente también del embalaje en el cual de pronto estamos hablando también del embalaje primario, en este caso, o el embalaje secundario para poder transportar el producto final. Digamos que todos esos análisis para generar esas nuevas ideas de envases representan o nos llevan a pensar que definitivamente para que sean productos o nuevas ideas de envases, pues sencillamente lo que tenemos que determinar es o conocer más bien las características propias de ese producto que vamos a dar a conocer al mercado. Obviamente debe ser un envase y un producto que cumpla con las características del consumidor, de sus necesidades, y adicional a esto, que sea innovador, atractivo para el consumo o para el cliente como tal. Tenemos por otro lado la previsión tecnológica. En ese sentido, pues la previsión tecnológica tiene los métodos prospectivos o proyectivos. Como prospectiva, el francés Gaston Berger fue el primero en introducir la palabra prospectiva, entendida como el arte y la ciencia de estudiar y prever el futuro, pero la prospectiva es también, según Goddard, una reflexión para guiar la acción presente a la luz de los futuros posibles. De acuerdo a lo que menciona Scorza, 2003. En este aspecto o en esta herramienta, la prospectiva, pues básicamente se centra en la determinación de la probabilidad de la ocurrencia de algún suceso determinado, pero no se ocupa no se preocupa o no se ocupa en la construcción de un futuro deseado, ¿sí? Sencillamente porque la prospectiva es esa ciencia que nos permite prever el futuro. De acuerdo a esto, tenemos unos estudios europeos que representan
un amplio abanico en intereses tales como la sociedad, la economía, la política, la demografía, entre otros. Y tenemos unos estudios americanos que se orientan más hacia la previsión tecnológica, es decir, intentan anticipar los cambios tecnológicos que se producirán. En cuanto a los métodos de predicción tecnológica, se ha llegado a describir la utilización de más de 100 métodos diferentes y muy variados para prever la evolución de la tecnología. Sin embargo, la previsión de la tecnología tiene quizás tiene quizás más de arte que de ciencia, y cada artista tiene su propia manera de proceder, ¿sí? Entonces, un aspecto positivo es que en el primer grupo de situaciones se pretende hacer una proyección hacia el futuro de la realidad actual, y para esto se habla de métodos proyectivos. En cambio, los métodos prospectivos o métodos de análisis subjetivo, también denominados intuitivos, se caracterizan por partir de una imagen del futuro y retroceder después hacia el presente, examinando las posibilidades de la realización. En cuanto a esto, sabemos muy bien que, digamos que la evolución de la tecnología nos ha llevado a pensar que de pronto es una de las herramientas más eficientes para la construcción no solamente del día a día, sino también en el desarrollo de los procesos en las diferentes organizaciones. Entonces, es una de las variables que en este momento se están estudiando bastante en diferentes aspectos. Como métodos proyectivos, pues tenemos que, como definición, tenemos que es la base de esta familia de métodos, es la base de esta familia de métodos es la extrapolación, es decir, la estimación de los valores de una función más allá de donde disponemos de datos, se mantiene la relación entre las variables, y también se supone que los factores han influido en un fenómeno que continuarán influyendo en el futuro. Sin embargo, aquí lo más importante es que dependemos básicamente de los resultados o de los valores o de los datos que nos puedan suministrar para determinar esas variables, que eso es una dependencia, es un método que nos obliga a depender de algo. Tenemos por este lado el ajuste de curvas, donde se aplican en los casos en que la evolución de una tecnología esté claramente determinada por la evolución de un número reducido en parámetros técnicos funcionales, y se parte de una serie de datos históricos de una variable, velocidad, consumo, ¿sí? Podríamos estar hablando también de la frecuencia de compra, ¿sí? De la frecuencia de venta, ¿sí? De cuántos días o cuántas veces a la semana yo puedo comprar ese producto. Entonces, digamos que es una de las variables que más nos obligan a determinar esa evolución. Cuando hablamos ya de la correlación, pues hablamos específicamente de los métodos de correlación, pues que se aplican cuando se observa una cierta proporcionalidad entre la evolución de dos variables en el tiempo, y un ejemplo de ello es la evolución de la aviación comercial, que sigue en el tiempo de la aviación militar, a la que se aplican más recursos para investigación. Tenemos también la analogía. La analogía es el crecimiento que asimila el progreso tecnológico del crecimiento de los fenómenos biológicos, al que se le han dedicado importantes estudios matemáticos. En ese sentido, la analogía histórica se basa en la asimilación de la evolución de la tecnología actual con la de una tecnología a la que ha tenido un papel similar en los tiempos pasados. Sin embargo, la analogía es una de las que más, digamos, se han aplicado en el proceder o en procesos, muchos o en estudios matemáticos, pero sin embargo es una de las que requerimos o necesitamos de datos para calcular o para determinar sus resultados.
Tenemos por otro lado la dinámica de sistemas. Esta se basa en el planteamiento de la relación entre las variables del problema en forma de sistema de ecuaciones diferenciales. La resolución del sistema da una simulación de la evaluación de distintas variables en el tiempo, lo cual nos lleva a utilizar esas ecuaciones diferenciales como una alternativa que nos permita dinamizar esa evolución o esa simulación en las variables del tiempo. Tenemos los modelos de sustitución basándose en los datos del mercado. Intentamos prever cuándo una tecnología determinada será sustituida por otra con la misma función, y también cuando hablamos de los inicios del método que se encuentran en el estudio del ciclo de la vida, en los productos especialmente, en los estudios de marketing, donde normalmente son muy aplicados. Tenemos los métodos prospectivos. Cuando hablamos de estos métodos prospectivos, pues básicamente consisten en aquellos cuando lo que se pretende no es prever la evolución de las tecnologías existentes, sino la aparición de las innovaciones que representen un cambio profundo en el panorama tecnológico, o bien cuando el periodo para el que se quiere hacer la previsión es suficientemente largo para no permitirnos estar seguros en las tendencias actuales se puedan mantener. Y en este caso se hace necesario recorrer la imaginación de las personas, ¿sí? Entonces, puede que, digamos, la evolución de las herramientas tecnológicas se encuentren muy latentes y muy presentes, pero es importante no solamente depender de ellas, sino que también el ser humano haga su aporte digamos, en la imaginación, en la creatividad, para el desarrollo de esas nuevas innovaciones que pueden aparecer. Tenemos como aspectos importantes o métodos importantes del prospectivo, tenemos el dictamen de grupos de expertos, que es el método que se limita para obtener la opinión de un grupo de expertos juntos o separados, con el fin de obtener un conjunto de opiniones autorizadas ante la situación de falta de datos utilizables. Tenemos también el método de Delphi, que es el proceso que empieza por la selección del grupo de expertos y la elaboración de un cuestionario que debe estar redactado con claridad y precisión con el fin de asegurar que todos los expertos lo interpreten de la misma manera. Seguidamente se transmiten los cuestionarios acompañados en un manual de instrucciones y se esperan las respuestas. Sin embargo, pues es un poco complejo este método, pues porque es difícil encajar a que todos piensen, todos los expertos seleccionados pues piensen de la misma manera para determinar esos resultados o esos cuestionarios en conjunto. Otro método que tenemos es el de escenarios, donde básicamente constituyen ejercicios de imaginación, aunque requieran un cuidadoso análisis de coherencia en los factores considerados. En el constructor de escenarios va y viene entre el presente y el futuro, asegurando la plausibilidad. Y tenemos otro método que es el de árboles de relevancia y análisis morfológico, que se define básicamente cuando debe conseguirse un determinado objetivo, por ejemplo, enviar un hombre a la luna, o cuando es necesario seleccionar diferentes proyectos de un conjunto. Diseñado y preparado de acuerdo a los objetivos de la empresa, suelen ser útiles los árboles de relevancia en los que las ramas representan las diferentes alternativas tecnológicas para llegar al objetivo. No sé si el profe Juan.
Sí, Juan Pablo quiera abarcar esa segunda parte. No sé si quieras abarcar esa segunda parte, que es ya como el desarrollo de la actividad. vale, listo, sí, señora. Dejo de compartir. Aló. Profe, ahí se ve mi pantalla, ¿me confirma? No, no se ve. Listo, ¿cierto? Listo. Para esta segunda parte de la web, vamos a abordar lo que hay que resolver en el caso 2, que tiene como fecha máxima para entrega el día 3 de diciembre. ¿Listo? Entonces, nos dice que debemos, bueno, la guía nos indica que el resultado de aprendizaje a alcanzar es desarrollar las habilidades técnicas para fomento de la creatividad y previsión tecnológica. Resumiendo lo que nos decía la ingeniera, la creatividad debemos verla como ese punto de vista diferente o divergente frente a los casos que se nos van presentando tanto en la vida laboral como en la vida personal, ¿sí? No encasillarnos ni regirnos únicamente por lo tradicional, ya que está demostrado que ciertas empresas cuando establecen una estructura de trabajo rígida, sin opción de mejora para nuevas ideas, pues se estanca en un punto donde ya no ofrece nada nuevo y pues en el peor de los casos ya llegaría bien sea o a desaparecer o a entrar pues en bancarrota. Para esta fase nos dice que no hay actividad colaborativa
es decir, que solo es el trabajo individual, donde se tiene que hacer una lectura, un análisis y una apropiación de los conceptos. Como podemos ver, son un poco menos de un mes, son casi 28 días los que hay para desarrollar esta actividad. Y hay que ser un poco más explícitos y ahondar más en las consultas para actividades que tienen más de 20 días y los trabajos no suman más de 4 o 5 páginas en las respuestas. Para que por favor lo tengan en cuenta, estimados estudiantes. Para la parte 1 de la guía, nos dice que en el apartado o en el entorno de aprendizaje, cuando vamos a la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la unidad 2, caso 2, nos aparecen dos documentos. Uno es el anexo 2, la fábrica de sueños de BMW, y la guía de actividades, que es de donde se está suministrando esta información. Luego de haber realizado la lectura de la fábrica de sueños de BMW, dice que debemos identificar y escribir cuál es la resolución al problema que encontró Norbert Reithofer, de acuerdo con el proceso que pues enuncia Scorza y Valls en el libro de Tecnología e Innovación en la empresa, es precisamente en las páginas 111 y 112, donde vamos a encontrar la organización creativa. Entonces, luego de haber hecho la lectura de la fábrica de los sueños de BMW, vamos al libro Tecnología e Innovación de la empresa de Scorza Valls, y en la página 111, numeral 4.4, la organización creativa, vamos a ver cuál es la resolución del problema que se encontró allí, utilizando las herramientas para la creatividad que ya expuso la ingeniera, que son la preparación, la incubación, intuición y evaluación. Para que no, ¿cómo decirlo? Para que no divaguen en los conceptos para estos ítems, aquí mismo en el libro les muestra qué es la preparación, qué es la incubación, la intuición y la evaluación. Empezando desde la página 102, en el numeral 4, herramientas para la innovación. Entonces allí pueden sustraer toda la información necesaria para dar respuesta a este punto. Luego de esa misma lectura nos solicita que identifiquemos cuáles son las herramientas que utilizó Norbert Reithofer para estos enunciados según el libro de Tecnología e Innovación, que pueden ser métodos prospectivos y métodos proyectivos. Luego, se requiere que se destaque cuál es la situación
¿Cuál es la situación donde se efectúa la previsión, ya que no se encuentran en la misma fase cuando una empresa apenas está iniciando o está produciendo o está brindando un servicio, a cuando ya esta empresa tiene un campo ganado o como lo conocemos coloquialmente como una acreditación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación tecnológica en cada uno de estos aspectos? Cuando apenas se está iniciando y cuando ya hay un campo abarcado. Pueden haber puntos de vista donde se piense que al iniciar es la parte más difícil, pero otros pueden suponer que cuando ya se tiene un campo adelantado, empezar a dar una previsión implica olvidar o dejar a un lado lo que conozco y empezar a adaptarme a algo que he dejado a un lado. ¿Sí? Entonces eso es lo que se requiere en esta guía, basado a los 5 niveles que nos habla Scorza y Valls en el libro propuesto para esta unidad. Luego, y por último, debemos identificar cuáles métodos de predicción tecnológica se desarrollaron con base a los métodos prospectivos y proyectivos que menciona Scorza y Valls. Entonces, procedimiento fundamental que se debe tener para este caso: leer inicialmente el libro La empresa soñada por la fábrica de sueños de BMW, sacar las ideas principales y luego ir haciendo un paralelo entre lo que soñaban para la BMW y lo que detecta el libro de tecnología e innovación al momento de generar una previsión. Como se puede ver, o como ya habrán visto en la guía de aprendizaje, no se tienen ejercicios matemáticos o de tipo fórmulas que deban aplicar. Es apropiación de conceptos, análisis de ideas y apreciación de los entornos del mercado. En el transcurso de la semana, en el transcurso de los días, se estarán citando a los próximos IPAs con el fin de abarcar las inquietudes o dudas que puedan surgir con base a estas actividades. Esperamos para las próximas invitaciones puedan asistir y de esta manera ir resolviendo las dudas de una manera más directa y con una atención sincrónica. Por mi parte no es más. No sé, ingeniera Ángela, ingeniero Oscar, perdón, ingeniera Ángela. Hola, Andreina, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Acabé de ingresar, qué pena. Doctor, yo tengo algo que comentarle, no sé si usted tenga tiempo en este momento. Claro que sí, sí, señora. Lo que pasa es que en el grupo mío, por ejemplo, hay esto, un entorno, que hay unos trabajos colaborativos que hay que resolver, ¿cierto? Entonces,
pero en ese foro ni se reporta, pues no tengo comentarios por parte de mi tutor, ni tampoco tengo o sea, que mis compañeros suban sus trabajos actuales, nada, entonces no sé ahí cómo sería. Andreina, regálame tu código de grupo individual. Ya lo busco acá y se lo paso, profe, un momentico. Vale. Igual como, no sé si alcanzaste a escuchar, ¿Sí? la guía para esta fase dice que el desarrollo es individual. Sí, pero por ejemplo para el pasado era en grupo, ¿cierto? Entonces, pues Sí, yo el anterior era resolverlos todos, que los 5 o 4 integrantes resolvieran todas las preguntas con base a la lectura de Best Boy, y luego, entre todos y analizando las respuestas de cada uno de ustedes, se pusieran de acuerdo y a través del foro interactuaran y dijeran o construyeran una ¿cuál es? pregunta globalizada, una respuesta globalizada, perdón, o cada uno diera su punto de vista y luego escogieran la mejor. Por Pero no, eso la entrega eran dos entregas, no, perdón, eran dos entregas. Una de manera individual y uno de los 4 o 5 integrantes debía asumir el rol de líder, y ese rol de líder en un archivo comprimido cargaba su trabajo individual y el trabajo colaborativo de todos. pero profe, nunca hubo, mis compañeros nunca subieron los aportes. Entonces, pues como yo escogí el rol de entregas, pues lo que hice fue entregar el trabajo como lo había hecho y hacer como un resumen de las otras, de los puntos que le correspondían pues a cada uno. Y para este trabajo, pues ya lo subí, pero y tampoco tuvimos, o sea, nunca, no tuve retroalimentación por parte del tutor. Sí, ingeniero Entonces, no sé Oscar. pues, si eso pues sean, Perdón. pues, deba ser. ¿Cómo dices, Andreina? Lo que le comento, que él me preguntó por el código es 212030-21. Sí, sí, señora, ya te encontré. Eres de mis grupos individuales, soy el tutor asignado para esa ficha, para ese curso. Ok, profe, qué bueno. Y profe, Sí. entonces no sé Bueno, por qué no, pues, yo le pregunté muchas veces por el foro para ver si usted qué me decía, si debía hacer todos los puntos o cómo te entregaba el trabajo, pues, viendo que mis compañeros no habían subido pues, los aportes correspondientes. buenas Vale, sí, tardes, Andreina. Andreina. Buenas ¿Sí? tardes, ingeniero Juan Pablo. Mi nombre es Oscar Mauricio Cepeda, yo soy el director del curso. Pues, Andreina, mira, si tú revisas todo el curso en general, em, vas a encontrar que solo hay 2 actividades colaborativas durante el curso. Eso es precisamente por lo que acabas de mencionar. El trabajo colaborativo presenta muchas dificultades. Hay muchas dificultades en tus compañeros al trabajar en grupo. Es como si les costara trabajo. Entonces, por esa razón, yo en el curso solo dejé 2 actividades colaborativas. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Pues, Andreina, ahí te toca un poquito más pesado. Lamentablemente, pues la idea, y digamos que parte de lo que se califica cuando tú entregas tus informes, se califica que logres seguir la secuencia de las instrucciones que aparecen en la guía, ¿sí? Sí. De tal suerte que cuando te toque un trabajo colaborativo, pues ahí te toca, pues como se dice coloquialmente, te toca darte la pela y Hacer todo. resolver la parte colaborativa tú solita. Esa sería la solución. Ya pues es discrecional del ingeniero Juan Pablo si acuerdan algún tipo de corrección o algún tipo
de orientación al respecto, pero en esencia el propósito es que, pues bueno, ahí te toca hacer las tareitas solita, Andreina, y sí, esa es como la observación que te puedo dar al respecto. Ah, ok, entiendo, director. Listo, pues bueno, entonces yo subí el trabajo, entonces no se puede esperar que el tutor Juan Pablo pues me dé su visto y ya miraré yo pues si tengo que aportar algo más o él mirará si está bien así. Sí, Andreina. Pues a manera general, ya recuerdo tu caso y hiciste la entrega inclusive un día, hiciste el último aporte un día antes de la entrega. Para esta fase, las retroalimentaciones van a ser más oportunas y como lo acaba de decir el ingeniero Oscar, digamos que eso sucede con todos los cursos, ¿no? Cuando ya los compañeros no logran participar, aquella persona que puede y tiene, pues, digamos que esa disposición, porque no conocemos el estado de cada quien, debe asumir los puntos que debieron entregarse de manera colaborativa. Ok, tutor, entiendo. Entonces mi trabajo pues ya el de esta fase, espero pues la calificación del trabajo de la fase 1 a ver cómo uno fue y ya está subido el del caso 2 para ver pues qué, qué, qué tiene usted para decirme respecto. Ya está en el foro, bueno, señor tutor, y muchas gracias por su tiempo. Vale, Andreina. En lo posible, en el transcurso de la tarde, pues ya va a quedar grabada la web y será cargada y dispuesta en el entorno debido y ya por medio de mensajería se estará informando cuando se harán cipas. ¿Vale? Bueno, señor, muchas gracias. A usted, que esté muy bien. Igualmente. Ingeniero Oscar, pues en vista que no, no hay más estudiantes y no se tienen más dudas, considero Bueno, que o su merced desea hacer alguna apreciación. no, nada, ya pues agradecerle a Andreina por su intervención, por sus preguntas y tomarse el tiempo, así sea tardecito, pero entró a preguntar, entró a indagar y pues muchas gracias por esa voluntad y ese empeño en desarrollar bien el espacio académico. Ingeniero Juan Pablo, pues nada, muchas gracias por su exposición, todo pues en orden. Ya oportunamente estaremos coordinando el tema de la grabación. Y pues bueno, demos por terminada esta segunda webconferencia del curso Gestión Tecnológica para el periodo 1605. De antemano, pues muchas gracias nuevamente a todos los asistentes y bueno, quedamos pendientes en los foros de las preguntas que tengan para hacer. Muchas gracias y una feliz tarde para todos. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Andreina. Bueno,